Bienvenidos a Mitos Nórdicos con el Mapache. Yo soy Basketjorn y mi labor es compartir con vosotros los mitos nórdicos que conozco. Para empezar se me ha ocurrido uno muy especial, el de Mjolnir, martillo de Thor. Nuestra historia no comienza con el gran dios destrozando a los gigantes, todavía no. Lamentándolo mucho, comenzamos en una lejana tierra, yerma, seca y baldía. Cerca del mar, allí hay una granja, donde dos pequeñas figuras están trabajando los campos, arrancando las malas hierbas y las raíces secas. Se tratan de Thialfi y Roxva. Thialfi, en noruego antiguo, significa sirviente elfo, mientras que Roxva, cosecha. Los hermanos tienen 15 y 14 inviernos. A su lado se encuentran sus padres, Asgerd y Aegil, contemplando el mar, con los ojos sin vida, sin brillo, sin esperanzas, pues están malditos. Aunque antes las cosas no eran así. Antes trabajaban bajo la protección de un gran señor, en unas tierras ricas y fértiles, cerca de un gran lago, en el que cada invierno, cuando helaban las aguas, los niños salían a jugar con sus patines de hueso. Se divertían hasta quedar exhaustos. Eso era la felicidad. Pero entonces llegó la guerra, y todos los hombres tuvieron que partir a luchar. Una desdicha tras otra, pues al regresar descubrieron que su hogar había sido destruido. Una tormenta hizo que el lago se desbordara, destrozando todo a su paso. El gran señor no pudo hacer nada por ayudar, pero sí que les hizo una promesa. A todas las familias que estuviesen dispuestas a viajar, les prometió tierras más allá del horizonte. El padre de Thialfi creyó que esto era una señal del destino, y él junto a su familia partieron con los demás. El viaje fue demasiado duro, demasiado largo. Casi se les habían terminado los suministros, y cuando llegaron, descubrieron que el gran señor les había mentido. Esas tierras no valían para cultivar, estaba todo destrozado. Cansados, sabiendo que no podían volver, decidieron hacer un sacrificio a los dioses. Agarraron un ganso y derramaron su sangre. Luego, cada una de las familias le arrancó una pluma y la lanzó al viento. Así es como determinaron dónde se establecería cada una de ellas. El padre de Thialfi no se detuvo porque la pluma lo dijera, o porque considerara que las tierras eran productivas. Se detuvo por el cansancio, ya no podía más. Milagrosamente consiguieron sobrevivir. Construyeron una casa, unos establos, prepararon unos cultivos e instalaron a los animales. Tenían un futuro allí. Entonces, un día, los hermanos se fueron a pescar y recordaron las palabras de su padre. Más allá del horizonte no existe nada. Más allá no hay nada. De pronto, una espesa niebla lo cubrió todo. De punta a punta. Los hermanos boquiabiertos se fijaron en la distancia. Allí, unas sombras descomunales empezaron a crecer, cada vez más cerca. Gritaron y salieron corriendo a casa. Avisaron a sus padres, y estos risueños tan solo miraron por la ventana. El terror ya les había invadido. La maldición ya estaba en ellos. Cerraron puertas y ventanas, las dejaron tapiadas. Y por las noches escuchaban ruidos, golpes y voces. Por las mañanas encontraban un mal distinto. Un día los cultivos estaban destrozados, con huellas descomunales. Al siguiente, el establo estaba en ruinas, no valía para nada. Y a la mañana siguiente, una de las vacas había desaparecido, y la otra, por el terror, solamente daba leche agria. En el presente, Thialfi y Roxva decidieron marcharse de allí con sus padres. Pero estos estaban demasiado débiles, y tuvieron que regresar. Thialfi lo estuvo meditando, y lo sentía por su hermana, pero esa noche se marcharía él solo. O eso pensaba. Una descomunal tormenta empezó a azotar la casa. Esperando a que amainase, escuchó unos ruidos fuera. De pronto alguien llamó a la puerta. Roxva cogió un hacha y se situó al otro lado. Volvieron a llamar. ¡Abrid! ¡Abrid ahora! O mi amigo partirá la puerta en dos. Thialfi preguntó: ¿Quién va? Y en la misma voz respondió: somos unos viajeros a los que la tormenta ha pillado a mitad de camino. Thialfi abrió la puerta
y contempló a dos hombres muy altos. Entonces el más fornido dijo: «Somos unos viajeros, que vienen de muy lejos y vamos aún más lejos. Por favor, déjanos pasar, danos algo de comer y algo de beber». Thialfi miró a Roxba y luego a los hombres. «Podéis pasar si vuestras intenciones son buenas». Ambos hombres asintieron y entraron. Al quitarse las capas, se podía ver que sus ropas eran de muy alta costura, muy bien confeccionadas, de noble. El más fornido tenía una espesa barba roja. Decía llamarse Atli, que significa el terrible. El otro, con una figura más espigada y con unas facciones más afiladas y una sonrisa de la que no se podía fiar uno, se llamaba Loge, que significa el fuego. Ambos se sentaron a la mesa, y Roxba les sirvió unas gachas. Lo poco que tenían, Atli las atacó con ansia, mientras que Loge las miró con desdén y las apartó. Entonces Roxba, un poco molesta, le dijo: «¿Qué pasa? ¿Que de donde vienes hay mejores manjares? Quizás deberías volver». Entonces Loge te colocó para decirle 4 cosas a la niña, pero Atli le agarró del hombro y le volvió a colocar en el asiento, sin decir nada, demostrando la fuerza que tenía aquel hombre. Saciado, apartó el cuenco y miró a la pareja de la esquina. «¿Quiénes son esos?», preguntó Atli. Thialfi les miró con tristeza y le dijo la verdad. «Son mis padres. Les azota un mal, una maldición. No comen ni beben. Por eso estamos así. Si no, os hubiéramos ofrecido más comida». Entonces Loge pensó que se alegraba de no haber dicho nada, y Atli, meditando, lo decidió. Se levantó con fuerza y salió de la casa. Thialfi le siguió, y entonces Loge le dijo a Roxba: «Seguro que en alguno de esos barriles tenéis cerveza, ¿verdad?». Y Roxba dijo: «Bueno, creo que en uno de ellos mi madre, antes de contraer el mal, pudo preparar algo». Loge le dijo: «Sirve unos cuernos de cerveza, porque de alguna manera habrá que bajar la comilona». Fuera de la casa se encontraban 2 carneros de la altura de un caballo, y Alfie no podía creerlo. Y Atli le dijo: «Estos son mis carneros voladores. Él es Tangrisnir y él Tanjostir», que significa quebrar de dientes y rompedientes. Me han dado su permiso. Atli se quitó el colgante. Se trataba de un pequeño martillo, que comenzó a crecer 10, 50, 100 veces su tamaño. Se trataba de un arma majestuosa de la que el joven no podía apartar la mirada. Atli levantó el martillo y lo descargó sobre la cabeza del carnero, rompiéndole el cráneo. Cayó al suelo de un solo golpe. Entonces Thialfi dijo: «¡No! ¿Qué haces? Si los matas no podrás continuar tu viaje». Atli rió y le dijo: «No pasa nada». Nuevamente levantó el martillo y lo descargó sobre el otro carnero. Cogiendo un cuchillo, les quitó las pieles y se las puso a un lado. Cogiendo a los animales, se los puso en el hombro y entraron en la casa. Colocándolos en la mesa, les dijo: «Podéis comer toda la carne que queráis, hasta saciaros si hace falta. Pero solamente os pido un favor. No rompáis los huesos». Todos asintieron, y Roxba se puso a cocinar la carne. El olor, el manjar, hizo que los padres se sentasen a la mesa. Ya tanto tiempo que no habían probado la carne. Cuando la comida por fin estuvo lista, todos comieron, rieron y bebieron. La felicidad había vuelto a sus vidas. Thialfi y Roxba vieron que sus padres eran otra vez ellos mismos. No podían creerlo. Y Roxba, un poco contentilla, le preguntó a Loge: «Vosotros tenéis que ser de muy lejos, ¿verdad? ¿De dónde sois?». Entonces, Atli decidió hablar. «Quiero que sepáis
que en toda la noche solamente os hemos dicho una mentira. Y a cambio os voy a contar una historia. Así que prestad mucha atención. Todos empezaron a remolinarse al lado de Althdi. Incluso los padres. Estaban ansiosos por saber qué es lo que pasaba aquí. Esta es la historia de Thor antes de tener su martillo. Se trata de un dios temperamental, muy temperamental, y querido por las gentes de Midgard. Siempre que estaba por allí se encontraba luchando contra cualquier monstruo, daba igual que fuera un troll, un gigante o un dragón. Los aplastaba con su ira, pues buscaba un digno oponente, y como este nunca llegaba, su enfado aumentaba. Le arrancaba la cabeza, el corazón o los colmillos a sus enemigos, llevándoselo como trofeo a Bilskirnir, su palacio en Thrudheim. Fue un regalo de Odín a su hijo favorito, con más de 540 estancias. Thor no entendía esto. Pero Odín, que sabe más de lo que dice, le respondió que algún día lo entendería. Thor, calmando parte de su ira en Midgard, decidió volver junto a Sif, su amada, una de las mujeres más bellas de Asgard y con el cabello más bonito de los 9 mundos. Cuando llegó hasta los establos, vio que los criados estaban un poco nerviosos. El que traía su jarra de cerveza quería decirle algo, pero Thor le agarró la jarra, se la bebió y se la devolvió. No pudo decir nada. Intentó entrar en sus aposentos, pero estos estaban cerrados. Cuando exigió una explicación, todos salieron despavoridos. Los criados más veteranos fueron los únicos capaces de decirle que algo malo le ocurría a Sif, que no quería ver a nadie. Thor, preocupado por su amada, exigió una explicación. «Sif, ¿qué es lo que ocurre? ¡Déjame entrar!». Sif le respondió: «¡No! ¡No quiero que me veas!». Thor, muy enfadado, exigió una explicación nuevamente. «¿Cómo es que no me dejas entrar en mis propios aposentos? ¡Déjame verte ahora mismo!». No hubo respuesta. Thor arrancó las puertas de cuajo y entró. Buscando a su amada, la vio en una esquina, oculta por las sombras. Cuando se quiso acercar hasta ella, Sif saltó a la cama, tapándose la cabeza con la sábana. Thor, intentando calmar su ira, se acercó y suavemente empezó a retirar la sábana. Cuando vio la cabeza de Sif, se quedó pálido. La diosa había perdido su cabello dorado, aquel símbolo que la representaba. Sif, dolida por la mirada de Thor, se cubrió nuevamente. Thor comenzó a retirarse, temblando por la ira, exigiendo un nombre. Sif permaneció callada. Entonces el dios vio que en la ventana había una bota que reconocía a la perfección. Cuando Sif se dio cuenta de esto, ya no tuvo más opción que hablar. Había estado en una fiesta con otros dioses. Una fiesta que había sido hecha por Aegir, la representación del océano. Allí no paraban de echarse pestes unos a otros, y Sif intentaba aplacarles. Pero uno de los dioses empezó a meterse con ella. Y dado que Sif es la pareja de Thor, tiene un temperamento muy similar al de su amado. La diosa se levantó, cogió su jarra y la vació en la cabeza de aquel dios. Entonces todos se rieron y el dios empezó a maquinar su venganza. En los salones de Odín, llamados Valaxhalf, se encontraba Loki, sentado en Lingshalf, el trono de Odín. En ese trono, cuando Odín se sentaba, era capaz de trasladar su mente a cualquier parte de los 9 mundos, espiando así todas las acciones de los humanos. Loki, aunque lo intentaba, no era capaz de llegar a ese nivel de concentración y lo único que conseguía era un dolor de cabeza. Ahora, ¿qué es lo que hacía en ese trono? Sencillo. Había montado una fiesta que, según él, Odín le había dado permiso. Todos estaban disfrutando de las reservas de los barriles de Odín, vitoreando a Loki por aquella gran fiesta. Loki se contemplaba a sí mismo en aquel trono, meditando sobre su comportamiento, que él en realidad no creaba discordia, que él solamente ponía un espejo frente a los demás, demostrándoles quiénes eran de verdad.
Su sonrisa desapareció en el momento en el que las puertas del palacio de plata se abrieron de golpe, haciendo que los dioses que estaban más cerca saliesen volando por el aire. Mirándose el uno al otro, Loki contempló el rostro de Thor, rojo de ira. Colocándose en el asiento, muy nervioso y temblando, vio como Thor daba un paso tras otro, subiendo las escaleras hasta el trono, quedándose cara a cara con él. ¡Thor! ¿Qué haces tú por aquí? Thor le agarró del cuello, lo levantó y lo lanzó escaleras abajo. Los dioses empezaron... ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba haciendo Thor? Loki ya no tenía escapatoria. Cuando Thor bajó de las escaleras, le agarró nuevamente del cuello y empezó a propinarle una paliza tan brutal que Loki ya pensaba que alguien iba a venir a buscarle para llevarle al más allá. Pero no fue así. Se trataba de Sif. Intentaba detener a Thor. ¡Basta! ¡Basta! Mi cabello no merece sacrificar una vida. Thor cesó el ataque. No quería hacerle daño a su amada. De pronto, Frigg y Balder entraron en la estancia y sermonearon a Thor. ¿Cómo es posible que estés derramando sangre en el palacio de tu padre? ¿Cómo es posible que estés manchando el trono de tu padre? Thor bajó la mirada. Era incapaz de decir la razón por la que estaba castigando a Loki. Es verdad que se estaba excediendo un poco y que casi lo mata. Había perdido el control, como siempre ocurre. Frigg, nuevamente, le exigió una respuesta. Thor no pudo decir nada. Tras darle una mirada a Sif, miró al suelo y cayó. Pero entonces fue Sif la que decidió mostrar lo que había pasado. Se quitó la sábana de la cabeza y todos pudieron ver cómo la diosa que tenía el cabello más bonito lo había perdido. En aquel momento entendieron que era culpa de Loki y le miraron con reproche, sin pena alguna por lo que había pasado. Loki intentó componerse y le dijo: puedo arreglarlo, si me lo permitís, puedo solucionar lo que he hecho, permitidme arreglarlo. Finalmente, Loki le reveló al resto de dioses que tenía pensado ir a ver a los enanos, pues estaba seguro que con su artesanía podría recuperar el cabello de la diosa. Frigg le dijo que no solamente le debía un regalo a Sif, que también se lo debía a Odín y a Frey por lo que había pasado en el palacio aquel día. Loki, malherido y resignado, decide emprender su camino a Svartalfheim. Más tarde, Thor se encontraba en los establos, acicalando a las cabras, sintiendo cómo la ira crecía en su interior, pues era verdad que era imposible controlarse. Casi mataba a Loki por lo que había pasado y no se lo podía perdonar. Entonces recordó las palabras de su padre cuando todavía era un niño. Serás forjado en la batalla y te convertirás en el protector de los dioses de Asgard y de los mortales de Midgard. Pero padre, ¿cómo voy a hacer yo todo eso si soy tan pequeño y el resto de dioses son tan grandes y poderosos? No temas, llegará el día en el que te sentirás digno de tus rivales, y ellos templarán tu espíritu tormentoso como el martillo moldea el hierro de la fragua. Serás forjado en la batalla y someterás tu furia para cuando llegue el momento de usarla. Entonces te sentirás entero y sabrás quién eres. Desde ese momento, Thor está buscando cómo demostrarle a su padre que es digno. Lejos de allí, pasando el Bifrost, nos encontramos con Loki accediendo a Svartalfheim, la tierra de los enanos y los elfos de la oscuridad. Hace mucho tiempo, antes de que existiesen las razas, cuando nacieron los gusanos de la carne de Ymir, los dioses le otorgaron inteligencia, creando así a los enanos. El primero de ellos que les ofreció lealtad se llamaba Mostsongir, y este se transformó en el rey. Todos los demás reyes enanos a partir de ese momento tenían el mismo nombre. Se dice que los enanos tienen una piel blanquecina y azulada, porque el sol nunca les da, ya que éste les podría matar. Atravesando los túneles laberínticos, Loki consiguió llegar hasta la ciudad de Nidavellir. Allí se quedó maravillado por las estructuras de los enanos, sabiendo que los regalos iban a ser suyos. Tenía dos objetivos:
o los hijos de Givaldi, o Brok y Sindri. Decidió ir a por los primeros. Una curiosidad sobre ellos es que no se sabía cuántos hermanos eran, porque nunca se les veía a todos juntos en público, y todos tenían la misma cara. Loki se transformó en murciélago y entró por la ventana de la fragua. Allí aterrizó entre ellos y adquirió su forma verdadera. Los hermanos, asustados, agarraron las herramientas y se dispusieron a atacar. Loki levantó las manos rápidamente y dijo: «¡Deteneos! ¡Por los dioses que os dieron una mente pensante!». Los enanos no atacaron, pero se quedaron con las herramientas en alto. «Yo soy Loki, y vengo en nombre de los dioses debido a un infortunio que es claramente mi culpa. Necesito que fabriquéis unos regalos, uno para Odín, otro para Frey y otro para Sif. El de Sif tiene que ser una melena dorada tan bonita como la que tenía, pues la ha perdido por mi culpa». Los enanos comenzaron a mirarse y reír entre ellos, pues no tomaban en serio las palabras de Loki. Loki, sintiéndose insultado, comenzó a hablar como solo él sabía. «Bien es verdad que os podría llenar de riquezas hasta que desapareciesen vuestras cabezas». En ese momento supo que le había metido la pata, pues los ojos de los enanos se llenaron de alegría. Tenía que pensar aún más rápido porque no disponía de esas riquezas. «Pero bueno, si no queréis fabricarlas, no pasa nada. Hace poco he estado hablando con los hermanos Brok y Sindri, y van a hacerlas totalmente gratis para los dioses, por honor a ellos. En cambio me dijeron que vosotros... que desde luego ibais a ser unos avaros y que ibais a requerir de una recompensa. Espero que se estuviesen equivocando». Los hermanos Givaldi comenzaron a hablar entre ellos, echando pestes sobre los otros hermanos. Se creían que eran mejores que ellos, que iban a hacer unos regalos mejores que los suyos. No lo iban a permitir. Pasado un tiempo, Loki regresó a palacio, sintiendo que su hazaña había sido muchísimo más importante que cualquier mal del pasado. ¿Conseguir 3 regalos sin haber soltado una sola moneda de oro? Su astucia, su ingenio, su cabeza. El primero de los regalos se trataba de un frasco de vidrio con un contenido dorado. Según los enanos, Sif tenía que aplicárselo en la cabeza para que su cabello volviera a crecer. Sif hizo esto y al instante una melena dorada le llegó hasta la cintura. Thor, por un lado, se sentía tranquilo por volver a ver a su amada feliz, bella como antes. Pero por el otro, seguía manteniendo una ira interna hacia Loki. Decidió esperar. Loki entregó el siguiente de los regalos: un pañuelo doblado que empezó a desdoblar una y otra vez hasta que se formó un pequeño barco que creció hasta ocupar toda la habitación. Este barco podía surcar tierra, mar y aire. Se llamaba Skindbladnir. Todos maravillados vieron cómo el barco volvía a replegarse, entregándoselo a Frey y este guardándoselo en el bolsillo. Y el último de los regalos, uno de los que estaban más orgullosos, fue Gungnir, la lanza de Odín. Loki agarró la lanza, la puso sobre su dedo y estaba perfectamente equilibrada. Luego la agarró con fuerza y empezó a airearla por toda la sala, demostrando su poder. Esta lanza tenía varias ventajas, entre ellas que nunca fallaba el golpe y jamás se podía perder. Cualquier juramento que se haga sobre su hoja no puede ser incumplido. Esta arma ahora le pertenecía a Odín, que la aceptó, muy contento por ello. Loki, ya sabéis, sintiéndose el centro de atención, que había sido aquel que había otorgado tan importantes regalos a los dioses, fue el centro de atención de todos. En ese momento fue cuando Thor se levantó. ¿Y dónde está mi regalo? ¿Perdona? ¿Qué regalo tenía que entregarte? Sí, mi regalo. Ya que si no te hubieses olvidado la bota en mi casa, cuando entraste en mis aposentos, cuando le cortaste el cabello a mi mujer, nunca me hubiese enterado de que hubieras sido tú. Al igual que ofendiste a mi mujer cortándole el cabello, a mí me ofendiste entrando en ellos. Ahora, ¿dónde está mi regalo? Pues Loki era incapaz de hablar. Entonces Odín fue el que lo hizo. Ya que vemos que todavía requieres de más tiempo para facilitarnos estos regalos, tienes 9 días para conseguirlos.
Ve y dile a los hermanos Gibaldi que tienen mi aprobación. Loki, con una reverencia, comenzó a marcharse. Odín se sintió orgulloso de su hijo. Thor por fin se había tragado su ira y había actuado con cabeza. Entonces decidió actuar. Fue hasta el Bifrost y allí estaba Heimdall, en el Palacio Celestial. Este le preguntó a dónde iba, pero Odín le dijo que no tenía por qué saberlo. Comenzó a caminar por el Bifrost, el puente arcoíris, y desapareció de la mirada de Heimdall. Algo muy extraño, ya que este dios podía ver a más allá de los 9 mundos y podía escuchar la hierba crecer. No entendía por qué su padre hacía esto, pero nunca iba a desconfiar de él. Pasados los días, Heimdall vio en la distancia cómo su padre se acercaba. Pero había algo que le perturbaba. Había algo que le asustaba demasiado. Fue rápidamente hasta el Bifrost y se encontró con su padre. «Padre, ¿qué es lo que llevas ahí?» Odín, orgulloso de su hijo, sacó de la mochila una gema. Heimdall era capaz de ver lo que había de verdaderamente dentro de esa gema. Esto es un mal necesario, y tienes que saber que yo nunca haría nada que pudiera perjudicar a nuestra tierra. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, padre. Loki, obviamente, sabiendo que lo había conseguido una vez, no dudaba en que lo iba a hacer por segunda vez. Esta vez su objetivo eran Brok y Sindri. Accedió a su casa de la misma manera. Y les hizo la misma pregunta. Bueno, habéis visto que los hermanos Gibaldi se están regocijando en que sus tesoros son mejores que los vuestros. Quizás debería volver a hablar con ellos, ya que ahora les va bastante bien por lo que han hecho con los dioses. Brok y Sindri, los hermanos, se miraron y se rieron, entonces... ¿Quieres regalos a cambio de nada, verdad? Bueno, no es a cambio de nada, es a cambio del honor de trabajar para los dioses. Ahora os traigo un fragmento que me encantó. Loki preguntó: ¿apostaríais algo a que sois capaces de hacer mejores regalos que ellos? A lo que Sindri respondió: todo lo que poseemos en nuestro taller. ¿Y tú? ¿Apostarías algo a que no lo somos? Loki dijo: yo no tengo grandes posesiones, mi ingenio y mi cabeza son mis dones más preciados. Los hermanos se rieron. Brok dijo: muy bien, si ganamos la apuesta, queremos tu cabeza. Que juzguen a aquellos a los quienes más destinados los regalos. Loki, sorprendido, se sintió engañado, pero los enanos ofrecían la mano para cerrar el trato, y no tuvo otra opción. Entonces el dios decidió hacerles perder, o por lo menos intentarlo. Transformado en mosca, les estuvo espiando con cada uno de los regalos. El primero de ellos se trataba de la piel de un cerdo que habían rellenado y luego habían bañado en oro. Le habían inscrito unas runas mágicas que le daban mucho poder. Brok es el que estaba en la fragua. Loki le picó en la mano. Pero las encalladas manos del enano ni lo sintieron. Y el primero de los regalos fue perfecto. Loki se maldijo. Luego, otra vez Sindri estuvo inscribiendo runas mágicas mientras Brok seguía en la fragua, dándole calor al fuego. En esta ocasión, Loki decidió morderle en la mejilla. El problema fue la espesa barba del enano, que no le permitía llegar hasta la piel, además de que luego una de las gotas de sudor casi le arrastra. El segundo de los regalos era perfecto, y Loki se maldijo. Ya no le quedaban más oportunidades, esta vez Loki iba con todo. Sabiendo que los hermanos estaban trabajando en algo que llevaban mucho tiempo intentando, decidió no jugársela. Cuando Brok estaba dándole calor al fuego, y Sindri estaba inscribiendo las runas, Loki le mordió en el ojo al enano. Entonces, el calor del fuego bajó por un instante, y el regalo ya no era perfecto. Siguiendo de todas maneras, los enanos pensaban que igualmente podría valer la pena. Llegado el día, los tres llegaron hasta el palacio, pues Brok y Sindri no querían perderse cómo ganaban la apuesta. El primero de los regalos fue el cerdo dorado, Gullinbrusti, que fue entregado a Frey.
Era un cerdo que podía entrar en la palma de la mano, y que cuando se soltaba crecía tanto como un caballo, igualando y mejorando su velocidad. Luego este cerdo se lo dio a Freya. El segundo de los regalos fue un brazalete de la fertilidad, pero de la fertilidad monetaria, por así decirlo, porque cada 9 noches se creaban 8 copias del mismo. Se llamaba Draupnir. Y finalmente, el momento más esperado en toda esta historia. Brok y Sindri tuvieron que acercar el regalo en una bandeja metálica, pues eran incapaces de llevarlo únicamente uno. Thor se levantó, sintiendo algo. Se trataba de un martillo. Todos lo contemplaron con extrañeza, pues el mango era demasiado corto para poder ser funcional. Y dado que parecía demasiado pesado, todos contemplaron al dios. Este no iba a permitir que pensasen que era débil. Lo agarró con una mano y lo levantó. En aquel momento, demostrando su poder, sintió como el martillo y él eran uno. Sabía que era Mjolnir, demoledor. Entonces ya sabía quién era. Siendo un regalo perfecto, Odín ejecutó su plan. De la nada apareció un Jotun descomunal que estaba arrasando al lado. Todos se preguntaban qué es lo que estaba ocurriendo, cómo podía ser que aquel monstruo hubiera atravesado el Bifrost. Entonces, Odín animó a su hijo. Thor miró a su padre y salió en busca del gigante. Esta pelea, tenéis que imaginaros que es en proporciones bestiales. El gran dios del trueno empezó a mover su martillo como una hélice. Saltó una gran distancia y le gritó al gigante: ¡Horror del mundo! Thor, hijo de Odín, el padre de todos, te desafía. El gigante, queriendo imitar a Thor, cogió una de las torres y la empuñó como si fuese un arma. Ambas chocaron, y Thor había desaparecido. Había atravesado por completo la estructura y ahora estaba corriendo por el brazo del gigante, lanzando su martillo, atravesando su cabeza y dejando que el cuerpo del ser cayese al suelo. Entonces Thor gritó ¡Mjolnir! Y este volvió hasta su mano. Ahora sabía quién era, ahora era digno. Thor, dios del trueno. Obviamente, volviendo a casa de Thialfi y Roxva, estos interesadísimos por la historia le preguntaron ¿y qué pasó con Loki? ¿Qué pasó con su cabeza? Dado que se había descubierto que la única mentira habían sido sus nombres y que ellos eran esos dioses, Thor se rió y dijo: bueno, esa historia os la puede contar Loki algún día. Loki se quedaba pensativo mirando por la ventana. Yo os puedo contar lo que pasó. Resulta que iban a cortarle la cabeza a Loki. Pero este dijo: no, 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 no podéis cortarme la cabeza. Porque aunque la cabeza os pertenece, el cuello no. Siendo una vez más listo que ellos, decidieron castigarle. Y durante un tiempo le cosieron la boca. De esa manera no podía decir más mentiras. Volviendo a casa de Thialfi y Roxva. Terminaron la cena, durmieron y despertaron. Entonces Thor obró su magia. Cogió su martillo, extendió las pieles y los huesos. Lo levantó y, al igual que era el demoledor, también podía reconstruir a sus animales. Estos se alzaron. Pero uno de ellos tenía una molestia en la rodilla. No podía caminar bien. Entonces Thor, enfadado, se giró bruscamente hacia la familia y les dijo: ¿quién de vosotros ha sido? Yo solamente os había pedido una cosa, os había pedido que respetaseis los huesos de mis animales. ¿Quién de vosotros ha osado hacer esto? Entonces Thialfi se adelantó y, temblando de miedo, lo reconoció. Dijo: Yo hacía tanto tiempo que no disfrutaba de tal banquete que no podía resistirme a probar el tuétano del hueso. Perdóname y no le hagas daño a mi familia. Thor,
Airado, no sabía qué hacer. La ira estaba a punto de explotar dentro de él otra vez. Entonces, la familia se adelantó también. Roxba decía: «Lo siento mucho por lo que ha hecho mi hermano, por favor, perdónale, y llévame a mí como tu sirvienta». La madre de igual manera: «No, no tienes por qué hacer esto, yo iré con él, tú todavía tienes mucha vida por delante». Mientras que el padre se quería sacrificar: «Dejadlo, que se lleve mi vida. Deja a mi hijo en paz, por favor». Thor, sintiendo el honor de aquella familia, al mismo tiempo la ira, dijo que no pasaba nada. Estaba bien, que no iba a llevarse a nadie que no quisiera irse con él. Entonces Roxba y Thialfi afirmaron que querían estar a su lado, que querían ser sus siervos. De pronto, un gran estruendo les sorprendió. De la distancia habían saltado 2 gigantes hasta donde estaban ellos. Viéndoles, quisieron matarles. Pero Thor, empuñando su martillo, lanzó un relámpago que les paró en seco. Estos igualmente, aunque se hubieran parado, querían atacarles. ¿Cómo podía ser que esas minúsculas criaturas les estuviesen desafiando? Eso no podía ser así. Los gigantes portaban unas telas entrecosidas de varios animales, y sus armas no llegaban a ser más que troncos. Uno de ellos tenía un hacha. Cuando Thor salió corriendo hacia él, se deslizó por debajo del hacha. Thor le golpeó en la pierna, haciendo que éste cayera. Su cabeza se quedó a la altura perfecta. Thor le reventó la sien. Entonces el otro gigante gritó con todas sus fuerzas y iba a salir disparado hacia Thor. Thor cogió su martillo nuevamente y creó un látigo de rayos que hizo que el gigante se quedase quieto, dejando una marca en el suelo. Si atravesaba esa marca, Thor no iba a tener piedad. El gigante, aún enfadado y gritando, no se atrevió a pasar. Rodeándoles, se dirigió a su embarcación. Loki se acercó y le dijo: «Pensaba que Odín nos había dicho que teníamos que venir con nombres falsos y entrar en la tierra de los gigantes de incógnito». A lo que Thor respondió: «¿Dijo eso? Bueno, da igual, ahora tenemos a alguien a quien nos lleve. Vosotros dos, a partir de ahora, seréis mis escuderos. Así que no perdáis tiempo, despedíos de vuestros padres y venid conmigo». De esta manera, conocemos la historia de cómo Thor consiguió su martillo, de cómo Loki es el desencadenante del caos, que luego también repercutió en un gran beneficio para los dioses, pues estas armas las iban a necesitar para el día indicado. Cómo la familia se quitó la maldición de encima, y cómo los niños pasaron a formar parte de la familia de los dioses, siendo sus escuderos. Desde luego, hay muchas historias que me gustaría contaros, y poco tiempo para hacerlo. Espero que hayáis disfrutado, y nos vemos en el Valhalla.